pues vamos a dar inicio, bueno, vamos a continuar, no a dar inicio, vamos a continuar con este estudio del libro de Juan. Y el día de hoy pues vamos a ver un pasaje, continuando con el capítulo 7 del versículo, de los versículos del 25 al 52. Déjenme, ¿puedo abrir? Ahí está. Y bueno, aquí vamos a ver en este pasaje cómo Juan sigue él o continúa con esta haciendo o resaltando la procedencia divina de Jesús, la procedencia divina, cómo va dando cuenta en el libro de las distintas señales mediante las cuales el propósito pues no era más que revelar y confirmar esa procedencia de Jesús que venía del cielo, directamente enviado por el Padre. Y entonces vamos a darle lectura en Juan 7, 25 al 52, y ahorita oramos. Y dice: entonces algunos de Jerusalén decían: ¿no es este al que procuran matar? Y vean, habla en público y no le dicen nada. ¿No será que en verdad los gobernantes reconocen que este es el Cristo? Sin embargo, nosotros sabemos de dónde es este, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde es. Jesús entonces, mientras enseñaba en el templo, exclamó en alta voz: ustedes me conocen y saben de dónde soy. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen. Yo lo conozco porque procedo de él, y él me envió. Procuraban pues prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. Pero muchos de la multitud creyeron en él y decían: cuando el Cristo venga, ¿acaso hará más señales que las que éste ha hecho? Los fariseos oyeron a la multitud murmurando estas cosas acerca de él. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para que lo prendieran. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no pueden ir. Decían entonces los judíos entre sí: ¿a dónde piensa ir este que no lo podamos encontrar? ¿Será acaso que quiere irse a la dispersión entre los griegos y enseñar a los griegos? ¿Qué quiere decir esto que ha dicho? Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté ustedes no podrán ir. En el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, y pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos les contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y vamos a orar, hermanos. En esta hora, bendito Señor, primeramente, Padre, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, Señor. Tú limpias, Señor, tú sigue limpiando nuestro cuerpo de todo pecado, Señor. Ayúdanos, bendito Padre, a confesar diariamente
nuestros pecados y Señor, quita todo estorbo que pueda impedir que comprendamos tu verdad, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos ilumines y que nos des entendimiento del pasaje. Bendito Dios, queremos ver la gloria, queremos ver tu gloria, Señor, resplandeciendo en el rostro de Jesucristo, Señor. Bendito Dios, ayúdanos a entender tu origen divino, Padre. Amén. Y bien, el día de hoy esta predicación, este sermón lo hemos titulado La procedencia divina sacia el Espíritu. La procedencia divina sacia el Espíritu. La idea central pues es que Jesús, el enviado del Padre, es el manantial del Espíritu Santo que da vida abundante y descubre el corazón humano, ¿sí? Esta es la idea central y para esto pues vamos a abordarlo en algunos puntos, 3 o 4 puntos, pero antes de eso, haciendo una remembranza, como les decía, de lo que hemos visto hasta el día de hoy del libro de Juan, pues recordarán ustedes que en el capítulo 1 de Juan, pues ahí se daba cuenta de que el Verbo estaba con Dios y que era Dios desde el principio. Ahí se confirma Jesús como creador, ¿sí?, de todas las cosas. También recordarán que Juan el Bautista lo señalaba y decía, Él es el Cordero de Dios. Juan el Bautista ya hacía esa, de alguna manera, pregonaba esta verdad, ¿no? Que era el Cordero de Dios y sobre todo que quita todo el pecado del mundo, ¿sí? Entonces, posteriormente en el capítulo número 2, ahí se da cuenta de la primer señal de Jesús. En ese ministerio público, en este capítulo se da cuenta de esa primer señal de Jesús y es cuando convierte el agua en vino. Pero no era cualquier agua, recordarán ustedes que esa agua era de la que utilizaban los judíos para purificación. Y Jesús con esta señal demuestra que solamente su sangre es la que puede purificar, ¿sí?, los pecados. Capítulo 3 veíamos que Jesús le dice a Nicodemo que sus ritos y méritos no le sirven para salvación, ¿sí? Esto era lo que resaltaba en ese capítulo y esta obra, que la salvación entendida como que es como una obra exclusiva, ¿sí?, exclusivamente divina, una obra exclusivamente divina, ¿sí? Entonces, en el capítulo 4, y este capítulo se relaciona mucho con lo que vamos a ver el día de hoy, que es cuando Jesús en esa conversación, en esa interacción que tuvo con la samaritana, ¿sí?, en el que le decía que el que beba del agua que Él le dará no tendrá sed jamás, y esa agua se convertirá en Él en una fuente de agua que brota para vida. Posteriormente en el capítulo 5 viene y también se relaciona, vean cómo va hilando todos estos relatos y estas historias, y llegamos al capítulo 5, Jesús sanando al paralítico, Jesús sanando al cojo, y además lo hace de una manera intencional, ¿sí? De una manera intencional lo sana en día sábado, un día que para la ley pues no se podía, ¿sí? No podía llevarse a cabo, ¿sí? No se podía trabajar. Pero recuerdo también que el Señor en la palabra decía, pues mi Padre trabaja todos los días y yo también, yo hago lo que mi Padre, yo trabajo también todos los días, no hay descanso, ¿sí? Para el Señor no hay descanso. Y Juan número 6, en el capítulo 6 venía otra señal, una señal más, alimentando Jesús a los 5,000, bueno, 5,000 hombres, más mujeres, más niños, 20,000 personas posiblemente, ¿sí? Los alimenta y después de que los alimenta, ¿qué hace Jesús? Camina sobre el mar, ¿sí? Jesús camina sobre el mar, demostrando con esto que su presencia es suficiente, ¿sí? Solo la presencia de Jesús es suficiente. Ante el caos y demás, Jesús es suficiente, ¿sí? En esa agua bajo tormenta, ¿no? Él es el pan de vida también. Aquí en este capítulo se podemos resaltar que es el pan de vida para satisfacer y saciar cualquier alma humana.
¿sí? Es la primera afirmación que Jesús hace. Aquí en este capítulo 6 se da cuenta de la primera afirmación de 7 que Jesús hace como el yo soy. Y aquí es la primera vez cuando dice Jesús, yo soy el pan, ¿sí? Yo soy el pan de vida. ¿Sí? Capítulo 7 que la semana pasada el pastor Jaime abordó y nos habló de este capítulo o iniciando este capítulo, y pues vemos primeramente que se resalta Jesús reconociendo que su tiempo aún no llegaba, Jesús siendo y procurando el cumplir el propósito o el objetivo que el Señor le había puesto, ¿no? Entonces él decía, no, aún mi tiempo no llega. También se resalta en esta primera parte del capítulo 7 que Jesús reconocía que era odiado, pero era odiado Jesús porque Jesús daba testimonio del Padre. Por eso digo, no tan simple, pero por esa situación Jesús él era odiado. Pero aún en la forma en la que él hablaba, en la forma que él transmitía y decía que venía del cielo y que venía a cumplir un mandato del Señor, del Padre, y que él regresaría, todo esto que decía Jesús, ¿sí?, maravillaba a los judíos. A algunos los maravillaba, ¿sí? Entonces viene también, resalta también Jesús su procedencia divina, diciendo que mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. ¿Sí? Este es una primera forma en este pasaje en este capítulo 7, en donde él muestra y en donde revela esa procedencia divina. Entonces, había hostilidad sobre Jesús. Él caminaba y sobre él pesaba esa hostilidad de los judíos que lo querían matar por haber quebrantado el día sábado, por haber sanado a ese paralítico, ¿sí? Y Jesús, pero bueno, ahorita vamos a ver algunas cosas más. Pero recuerdo que el pastor Jaime, él hacía referencia a que los judíos querían sopesar el nivel de conocimiento, la enseñanza de Jesús, ¿sí? Ellos querían cerciorarse si efectivamente sabía tanto, ¿no? Porque incluso se admiraban, decían, pues él no ha ido, no ha sido estudiado, no ha sido estudioso de esto, y cómo es que habla de esa manera, ¿no? Y entonces también algo que se resaltaba hace 8 días era que nuestra obediencia no tiene que anteceder a nuestro conocimiento, a nuestro entendimiento. Tenemos que dar pasos de obediencia, ¿sí? Y bueno, como primer punto dice que Jesús reveló su procedencia divina. Y entonces aquí recordemos que en el primer pasaje dice que algunos de Jerusalén decían, ¿no es este el que procuran matar? Pero se admiraban también y decían, ¿pero por qué está hablando en público? ¿Sí? ¿Por qué está hablando en público? Continuaba la murmuración sobre lo que Jesús estaba haciendo y la forma en la que se estaba presentando, ¿sí? Y ellos pensaban, algunos judíos, porque no eran todos, dice la palabra de Dios, que algunos de Jerusalén, y algunos pensaban que los gobernantes pues ya se habían convencido de que realmente era el Cristo. Dijo, no, pues ellos yo creo que ya, porque lo dejan que ande predicando en la plaza y anda muy… Incluso ahorita lo vamos a ver más adelante, en algunos pasajes dice que Jesús alzaba la voz, no se escondía Jesús, ¿sí? Él alzaba la voz para transmitir y para revelar esa procedencia divina, ¿sí? Y para revelar para qué venía, para qué estaba, para qué había sido enviado por Dios. Entonces, su procedencia, su conocimiento que tenía Jesús, confrontaba muchísimo a algunos judíos y específicamente a los fariseos o a lo que le llaman los judíos del Sanedrín, ¿sí? Que no es otra cosa más que entiendo que era un consejo de estudiosos de la ley y que estaban ellos, su trabajo era procurar el cumplimiento estricto de la ley, ¿no? Entonces, pero todo ese conocimiento y todo ese estudio, imagínense tantos estudios que de repente esté uno toda la vida estudiando, 20 años de tu vida estudiando, y para que te digan, no, así no es. Los confrontaba, los conflictuaba bastante a pues esa enseñanza que Jesús estaba dando.
ese mensaje que Jesús estaba dando de que venía Él enviado por Dios. Entonces, ellos por esa situación, pues piden que fuera prendido Jesús y que lo mataran, ¿sí? Me quedo pensando, ¿realmente les interesaba a estos fariseos saber sobre la procedencia de Jesús? ¿Realmente tenían ellos interés? Porque ellos eran estudiosos, tenían acceso a distintos recursos para poder investigar si efectivamente había nacido en Galilea o no, si había nacido en Belén, tenían todo para poder investigar, pero creo que no. Realmente su interés no era ese, era más su orgullo, su pecado que los cegaba y decía no, ¿sí? Contradecía todo lo que ellos habían estudiado. Entonces yo creo que no tenían ellos ningún interés de investigar, porque bien pudieron haber recurrido a los registros del templo, ¿no? Pudieron haber recurrido incluso a Belén directamente. Recordemos que en aquel entonces había un edicto de empadronamiento, y por eso es que ¿sí? José y María se trasladan de Nazaret a Belén. Entonces yo creo que no había realmente ningún interés por parte de los fariseos. Había tal confusión también, aquí podemos ver por parte de los fariseos en doctrinas pues mal enfocadas o mal transmitidas, y podemos hacer referencia ahí en Malaquías 3:1 que dice que y vendrá de repente a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Por eso les conflictuaba tanto a ellos, porque decía, pues cómo que viene, nosotros sabemos de dónde viene, ¿no? Hijo de carpintero, de José, de María, ¿sí? Porque ellos esperaban que llegara, ¿no? El Señor así como rayos en el templo, ya llegó. Entonces, pues sí, había mucha confrontación en el conocimiento de ellos y lo que estaban descubriendo y lo que estaban conociendo sobre Jesús. Pero vean, decía Jesús en los versículos 28 y 29, ustedes me conocen y saben de dónde soy yo, y saben de dónde soy yo. Yo no he venido por decisión propia, pero aquel que me envió es verdadero, a quien ustedes no conocen, ¿sí? Yo lo conozco porque procedo de Él y Él me envió. Con estas tres cosas que dice el Señor, que dice Jesús, yo lo conozco, procedo de Él y Él me envió, con esto Jesús afirma su preexistencia, afirma que Él era desde el principio, como dice la palabra, ¿sí? ¿Sí? Entonces aquí es Jesús como revela su procedencia divina al decir estas palabras, yo lo conozco, procedo de Él y Él me envió, ¿sí? Entonces, para saber si tanto estaban interesados los fariseos, algunos judíos, por conocer la procedencia de Jesús, yo digo, ¿por qué no hacían preguntas directamente a Jesús? Como cuando va uno al médico, ¿no? Y el médico te empieza a hacer preguntas, y desde cuándo le duele, y dónde le duele, y por qué, y qué comió, y todo. Y entonces puede hacer alguna inferencia sobre qué es lo que tiene usted, ¿no? ¿Por qué ellos no? Había dos preguntas posiblemente tan sencillas que le podrían haber hecho al Señor, pero el Señor los escuchaba y el Señor les daba respuesta, aún y que no se atrevían a preguntarle ¿de dónde era? ¿De dónde era Jesús? Pues sabemos que en Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo, ¿sí? Entonces, ¿de dónde era el Señor? Pues era del Padre. Él era desde el Padre, desde Dios, ¿sí? Entonces, confirmamos con esta primera pregunta que esa procedencia divina del Señor. Pero ¿a dónde iba? Yo creo que era otra pregunta importante, ¿no? Que se tendría que decir, ¿a dónde iba Jesús? Ok, vienes del cielo, pero ¿a dónde vas? ¿Sí? Y entonces había distintas posiciones por parte de los judíos sobre si era el Mesías, si era Cristo, si era el profeta, si solo era un profeta más, ¿sí? Entonces, realmente algunos incluso
en la palabra dice que esperaban más señales, ¿no? Y esperaban más señales. O sea, ¿qué más señales querían? Si ya había alimentado a 5,000, ya había sanado un cojo, ya había convertido el agua en vino. ¿Qué más señales esperaban estos judíos o algunos judíos? Dice en Juan 20 del 30 al 31, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre, ¿sí? Entonces, vean cómo el Señor sigue confirmando y revelando esa procedencia y a dónde iba. Si Él venía del cielo, a dónde iba. Pero Jesús dijo: por un poco más de tiempo estoy con ustedes, después voy a aquel que me envió. Me buscarán y no me hallarán, y donde yo esté no pueden ir. Jesús le está diciendo claramente: vengo del cielo. ¿Y a dónde voy? Voy al cielo, por voluntad, por mi propia voluntad voy al cielo, ¿sí? Jesús, Él se resucitaba a sí mismo. Él se iba a resucitar a sí mismo en este momento, ¿sí? Entonces, Cristo afirma: yo vine del cielo, eso es mi procedencia, pero ahora regreso al cielo. Es básicamente lo que, ¿de dónde soy entonces? Dice, para preguntarle a Jesús: ¿de dónde eres? Pues Él dice: soy del cielo, ¿sí? ¿A dónde voy? Pues voy al cielo. Entonces, esto quiere decir, con esto, pues Jesús confirma esa procedencia. Entonces, si tú, hermano, vienes por primera vez, si tú no eres creyente, si a lo mejor tienes interés en conocer solamente por de Jesús, pero no te enfoques solamente al conocimiento de Jesús, no tan solo al conocimiento de Jesús, mejor acércate a Dios, acércate a Jesús y pide su gracia para entender su palabra, para entender su procedencia divina, ¿sí? Hermanos, debemos reconocer diariamente, ¿sí? Diariamente esa procedencia divina de Jesús. No se nos tiene que olvidar en ningún momento su procedencia divina, ¿sí? Esa es la única manera en la que el Espíritu Santo nos puede iluminar y podemos tener el entendimiento que requiere en nuestra vida de su palabra, de su propósito, de su procedencia, ¿sí? Entonces, hermanos, por eso es importante en este pasaje primero resaltar la procedencia divina. Ahora, la invitación de Jesús. Aquí hay una invitación bastante, en el versículo 37 dice: en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús, puesto en pie, exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba, ¿sí? Entonces, haciendo un recordatorio sobre el tema de lo que nos hablaba el pastor Jaime de la fiesta de los tabernáculos. Sí, ya sabemos que era una fiesta que duraba 7 días, era una fiesta que se llevaba a cabo entre como 6 meses antes del Pentecostés, de la Pascua, perdón, 6 meses antes. O sea, este episodio se desarrolla a 6 meses, prácticamente 6 de la muerte de Jesús, del sacrificio de Jesús, ¿sí? Esta era una de las fiestas, entre otras, de las más, pues más relevantes para los judíos. Los judíos tanto celebraban la fiesta de los tabernáculos, también celebraban la fiesta de los panes sin levadura, esto estaba dentro de la Pascua, y la fiesta de la cosecha, también llamada de las semanas o Pentecostés. Entonces, las ceremonias del agua eran una parte importante de esta celebración, según lo que comentaba incluso Jaime, según el Sukkah o la Mishnah. Las ceremonias del agua eran una parte importante en esta celebración. Esto quiere decir que un sacerdote extraía agua de la piscina de Siloé, ¿sí?, con una jarra de oro, luego la llevaba de vuelta al templo y la vertía en un cuenco de plata junto al altar, acompañado por músicos y coros, mientras el sacerdote vertía el agua. Rezaban al Señor para que enviara lluvia, ¿sí? Era una celebración, una gozosa celebración de toda una semana en el otoño, más o menos septiembre, octubre, unos 6 meses antes de la Pascua y unos 2 meses antes de la fiesta de la dedicación del invierno, de la dedicación, o sea, en el invierno. En la fiesta de los tabernáculos, las familias acampaban en refugios. Recuerdan que Jaime
hacía referencia, acampaban en refugios, hacían chocitas con ramas, y ahí estaban durante toda la celebración, durante todos estos días, ¿no? Pero el último día, y aquí es importante, por eso dice, en el último día, el gran día de la fiesta, el Señor, ya me imagino viéndolos con toda la celebración que traían y toda la alegría que les estaba ocasionando esa celebración, pero el Señor se espera hasta el último día. El último día, que era de reposo, ese día ya no se vertía agua, simplemente era reposo. Dicen algunos estudios que se enfocaban a cantar, a orar y a cantar salmos y demás, y eso era lo que hacían el último día de la fiesta del reposo. Entonces Jesús espera hasta el último día y se da cuenta que aún persistía la sed en todos los que participaban en la fiesta. Y es como a veces, yo creo que sí nos ha pasado, ¿no? De repente vamos a una fiesta y sí, mucha alegría y demás, y regresamos a nuestra casa y entonces vemos otra realidad, ¿no? ¿Sí? Así Jesús se daba cuenta que en ellos aún persistía la sed, ¿sí? Se evidenciaba con esto se evidenciaba Jesús, al ver que todavía tenían sed, se evidenciaba que era insuficiente esa religiosidad, esa celebración era insuficiente para llenar su espíritu, las personas. Entonces, esto quiere decir que para el hombre existen muchos anhelos espirituales. A veces nos dicen, no, debes sentirte pleno, buscar la plenitud, tú puedes, ¿sí? Hay anhelos espirituales que no podemos satisfacer. Nos es tan difícil poder satisfacer esos anhelos espirituales. ¿Y qué hacemos? Buscamos satisfacerlos con fiestas, ¿no? Buscamos satisfacerlos con vicios, con placeres, con trabajo, ¿sí? Con el afán de tener bienes. Ahí buscamos. Y si no nos funciona, culpamos a otros. Culpamos a la esposa, culpamos al esposo, culpamos a los hijos, a los hermanos, a todo alrededor, a la iglesia, porque no nos funcionó, nos seguimos sintiendo insatisfechos. Yo recuerdo que me trasladaba yo de polo a polo en la Ciudad de México en trabajo, y los primeros años pues empleaba yo el transporte público, y mi angustia era que nunca llegaba temprano al trabajo, y por más que salía y llegaba, no llegaba temprano y no llegaba temprano. Además de que no alcanzaba para los pasajes, también esa era otra preocupación, ¿no? Otra insatisfacción de que pues no me alcanza para el pasaje. Y yo le decía al Señor, pues dame un carro, ¿no? Y yo, Señor, y hasta no faltaba la iglesia, los diezmos, las ofrendas. ¿Por qué? Porque el Señor, dame un carro, Señor. Yo buscando que mi insatisfacción de no llegar temprano o de que no me alcanzara la quincena, pues se resolvía con un vehículo. Cuando tuve el vehículo y empecé a irme al trabajo, era lo mismo, seguía llegando tarde por el tráfico, ¿sí? Y no solo eso, tenía que pagar gasolina, tenía que pagar tenencias, mantenimientos, tenía que pagar un segundo piso, y seguía aún mi insatisfacción. Seguía con sed. Y así muchas veces buscamos satisfacción en muchas otras cosas, pero no en Jesucristo, ¿sí? Entonces, pero estos anhelos espirituales han sido puestos por el Señor, porque esa es una forma en la que el Señor asegura que regresáramos a Él, que buscáramos al Señor, ¿sí? Entonces en el Salmo 42 del 1 al 2 dice: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. Entonces
el Señor ante esta situación de insatisfacción espiritual, pues Él aún muestra su misericordia y muestra su gracia divina. ¿Cómo? Haciendo una invitación, extendiendo una invitación. ¿Pero a quién? ¿Solo a los que sí decían, sí seas el Cristo? A todos por igual. El Señor no vio aquí y a Él no le afectó el que fuese perseguido, ¿sí? No le afectó la hostilidad que estaba recibiendo. Él con calma, ¿sí? Con mucha calma, con mucho temple, Él invitó a todos. Extendió esa invitación a todo. Dice la palabra, la palabra todo aquel que, déjenme nada más, si alguien tiene sed, ¿sí? Y aquí incluye a todos, si alguien tiene sed. ¿Quién tiene sed? Todos tenemos sed del Espíritu, ¿sí? Entonces, vean cómo se muestra esa gracia divina del Señor. Él no vio que este habló mal de mí, este no me creyó, este medio que sí, que no. No, el Señor dijo, si alguien tiene sed, ¿sí? Venga. Entonces, recordemos en Juan 6 lo que predicó Brian, que hablaba sobre el comer y el venir. Entonces emparentó en el capítulo 6 se emparentaba el comer con el venir, y ahora, ¿sí?, el beber con el creer, ¿sí? Entonces Jesús dijo, yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed, ¿sí? Nos reitera esa invitación a comer y a beber, nos reitera esa invitación a venir a Jesús, ¿sí?, y creer para ser saciada nuestra sed, ¿sí? Entonces hay otras invitaciones que da cuenta la palabra del Señor. Por decir, en Isaías 55:1 dice, todos los sedientos vengan a las aguas, ¿sí? En Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu Santo dice, el que tiene sed, venga, ¿sí? Entonces, esto requiere que nosotros mostremos una sed genuina, y esa sed genuina se asimila a una fe genuina, ¿sí? Y hay tres cosas para poder presentar esa fe genuina, esa sed genuina. Hay tres cosas en este pasaje que el Señor, ¿sí?, quiere decirte. Tres pasos para poder reconocer tu sed genuina. Y es, paso número 1, tener sed, tener necesidad, reconocer que necesitas a Cristo. Ese es el primer paso, ¿sí? El segundo es venir a Cristo, confiar en que solo Él puede saciar tu sed, ¿sí? Y el tercer paso es beber de Él, abrazarlo a Él. Abraza a Cristo, ¿sí? Abraza a Cristo y síguele, sigue su camino, sigue sus pasos, ¿sí? Entonces tienes que rendir tu voluntad a la voluntad del Señor. Tienes que reconocer que solo Cristo puede satisfacer tu sed espiritual, ¿sí? Amén. Entonces, a través del creer, a través del beber, ¿sí?, el Señor va renovando tu fe cada día. Hermano, bebe, ven a Cristo y cree en Él. Eso es lo único para que tu fe pueda ser renovada día a día, ¿sí? Tu sed espiritual no se apagará si no pones a Cristo, si no vas a Cristo, no se apagará tu sed, seguirás teniendo sed, ¿sí? Entonces, aquí dice el Señor, si alguien tiene sed, si no eres creyente,
no importa, no importa cómo estés, qué estés pasando, simplemente ven a Jesús, ven a Cristo, ¿sí? Punto número 3, el resultado de creer. Me voy a ir un poquito más rápido porque el tiempo ya se me está, ¿sí? El resultado de creer. Y aquí habla la palabra: el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Aquí es importante resaltar el agua, los ríos, ¿sí? Cómo el Señor emplea este elemento o este recurso, ¿sí?, para poder ejemplificar sobre la verdad espiritual. Pero hablamos de los ríos porque la relevancia que tiene un río, más allá de hablar del agua, la relevancia que tiene un río. Y los ríos en la tierra han sido pilares, o alrededor de ellos se han desarrollado culturas, ¿sí? Grandes culturas se han desarrollado. Y pudiéramos decir, por decir en Mesopotamia con el río Tigris y el río Éufrates, en Egipto con el río Nilo, en Sudamérica el río Amazonas, en México el Grijalva, el Usumacinta, el río Lerma, son pues importantísimos, pues, y vemos desarrollo, ¿sí? La historia humana ahí ve, ¿sí?, el río cómo beneficia, ¿sí? Y por eso yo creo que por eso el Señor hace referencia al tema del río, ¿no? Entonces dice el Señor: el que cree en mí. Y eso describe a la persona que en verdad cree en Cristo, el que tiene una fe, ¿sí?, el que confía o el que busca que su fe sea salvífica, ¿sí?, que lo lleve a salvación, ¿sí? Entonces el que cree en mí, pues es el que siente sed, el que viene a Cristo y bebe de él. Entonces, como ha dicho la Escritura, también dice en este mismo versículo, como ha dicho la Escritura. ¿Por qué lo hacía referencia el Señor? Porque ya había sido profetizado en distintas partes. Si pudiéramos, no nos daría el tiempo ahorita, pero pudiésemos ver desde el Éxodo hasta Zacarías cómo se profetizaba respecto al tema del agua, del brotar ríos de agua, fuentes de agua viva. Entonces hay distintas escrituras, ¿no? Dice 1 Corintios 10:4: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía. La roca era Cristo, ¿sí? Entonces la idea de venir a Cristo, ¿sí?, es porque la Biblia dice que en Cristo correrán ríos de agua viva, ¿sí? ¿Y qué entendemos por este tema del agua viva? ¿Qué entendemos? ¿En qué lo asimilamos el agua viva? Al Espíritu Santo, ¿sí? El agua, que dicen sin agua no hay vida, ¿sí? El agua es la que permite que pueda haber vida, ¿sí? Entonces el Espíritu Santo es el que te da vida, es el que te sostiene. El agua sostiene a las plantas, lleva alimentos, lleva nutrientes, ¿sí? El Espíritu Santo te lleva a eso, a enriquecer tu vida, a nutrir tu vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo hace Jesús? Pero ¿cómo hace Jesús que broten esos ríos de agua viva desde muy dentro, de lo profundo de nuestro ser? Él no nos llama porque seamos nosotros la fuente del agua. Ya somos una fuente. No, Él te llama porque Él va a provocar, ¿sí?, que dentro de tu ser haya un brote de agua viva, que haya un brote del Espíritu Santo, que haya un nacimiento del Espíritu Santo desde lo muy profundo de tu ser, ¿sí? Entonces, ese brote de agua viva es lo que permite que nuestra vida sea transformada, que nuestra vida sea guiada por el Señor, ¿sí? No hay más, no hay otras cosas. Vas a estar insatisfecho, ¿sí? El Espíritu Santo sí te va a satisfacer, ¿sí? Ese brote de agua te va a permitir esa transformación que necesitamos en nuestra vida, ¿sí? Entonces, por eso el Señor hace referencia en el pasaje, dice, Él decía esto del Espíritu, Él se hacía referencia, ¿sí? Y aquí todavía no
el Señor todavía no había sido crucificado. Todavía no nos dejaba el Espíritu. Pero hasta este momento, el Espíritu, ¿quién era? Jesús. A este momento, el que hacía que brotara esa agua desde lo muy profundo de tu ser era Jesús. Por eso Él hacía el llamado y la invitación: ven, ¿sí? Ven. Entonces, el que tengas esa fuente de agua viva, ¿sí?, depende del Espíritu Santo. Depende del Espíritu Santo. Entonces debemos evaluar si nuestra vida refleja ríos de agua viva. Si refleja ríos de agua viva. Un brote de agua lo asimilamos a un manantial. Hermano, ¿tu vida está reflejando ese manantial o tu vida está reflejando charquitos de agua? Es duro decirlo y a lo mejor puede sonar medio chistoso, pero tiene una profundidad. No busquemos esos charquitos. No busquemos esos charquitos asimilados al trabajo, asimilados a los placeres, asimilados al pecado. Busquemos y aseguremos llegar, ¿sí?, que sea el manantial en nuestro ser, ¿sí? El corazón humano frente a la revelación de Jesús, punto número 4, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos aquí? ¿Cómo respondió o cómo respondieron los judíos a la invitación que les hizo Jesús? Es la pregunta. ¿Cómo respondieron los judíos? Y vean, dice, entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. El profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho las Escrituras que el Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él. Aquí solo tener cuidado, porque el Señor no crea división. La división fue generada porque se reveló el corazón de cada uno de los judíos. Cuando escucharon y vieron lo que Jesús decía, que venía del cielo, que los invitaba a acercarse a él, a beber, siguieron confundidos, y esa confusión descubrió su corazón. Descubrió el corazón de cada uno de estos judíos. Por eso dice que algunos decían que era el profeta. Esos que decían que solo era el profeta son los que solamente se acercan a escuchar, nada más. Esos eran los que dicen: ese es el profeta. Son las personas que solamente se acercan para escuchar, para buscar al pastor más famoso del día y escuchar nada más, ¿sí? Pero otros decían: si es el Cristo. Entonces esos que decían que era el Cristo, ellos sí reconocían su sed. Ellos sí reconocían, ¿sí?, que solo Jesús podría darles ese brote de agua viva, ¿sí? Los que cuestionaban que vendría de Galilea, pues eran pretextos. Ya les digo, o sea, claro que podían saber si venía o no venía de Galilea, pero eran solo pretextos. Ponían más pretextos. Claro que hay evidencia en la Biblia que dice que Jesús, ¿sí?, había nacido en Belén, que había profetas que el Señor había enviado de Galilea. Había evidencia suficiente, pero eran simplemente pretextos. Y los guardias les encomiendan ir a aprender y regresan. ¿Por qué no lo han aprendido? ¿Por qué no lo prendieron? Y para los guardias era, ellos no creían en Jesús, pero sí hay algo cierto: ellos sí esperaban al Mesías. Ellos esperaban a un Mesías, ¿sí? Y van y su corazón es impactado. Dicen: si vieras cómo habla, si escucharas lo que habla él, ¿sí? Y luego los fariseos, que ellos sí completamente estaban perdidos, rechazaban a Jesús completamente, ¿sí? Porque ellos no aceptaban
su pecado. Ellos seguían inmersos en su pecado, ¿sí? Y Nicodemo, seguidor de Jesús, él estaba ahí detrás de Jesús día a día. A este momento no decía que Nicodemo fuera creyente, que le creía, pero posiblemente estaba en proceso, ¿no? Entonces vean cómo esa revelación divina de la procedencia divina del Señor descubre nuestro corazón. Descubre nuestro corazón al punto de reconocer si en verdad necesitamos de Jesús, ¿sí? Si anhelamos ese brote de agua viva en nuestro corazón. Entonces, si no eres cristiano, acude a Cristo para salvación. Abandona tu pecado y ven a Él para ganar su favor, para que te salve, el Señor te perdone, para que el Señor te limpie, ¿sí? Hermano, beber de Cristo es permanente. No es solo me tomo un vasito y ya, no, tú sabes, ¿sí? Tú sabes que tu sed es permanente, y entonces el beber a Cristo debe ser permanente también. Busca ser saciado por el Espíritu, ¿sí? Si habita el Espíritu de Dios en ti, entonces brota agua viva de tu ser. Entonces debes regar el mundo con la vida de Cristo, pero también ayuda a otros. Un manantial es para beneficio, un río es para beneficio no solo de una persona. Ayuda a otros a venir al Señor, ayuda a otros, ¿sí? Entonces, hermano, tienes que, en conclusión, tienes que alzar la voz. Así como Jesús alzó la voz, tú tienes que alzar la voz, y tú tienes que repetir y proclamar esa invitación de Jesús. Esa invitación de Jesús que decía: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba.